Buenos días con todas y todas. Soy Daniela Moreno, responsable de servicios de empresas de la Cámara Española. Muchas gracias por acompañarnos en la actividad que hemos preparado para hoy. Una de las líneas estratégicas que tiene la Cámara es impulsar la innovación y transformación digital. Y para ello hemos preparado una actividad que se llama La Era del Dato, el motor que impulsa tu negocio. Hoy nos acompaña como coorganizador del evento empresa socia de la Cámara PHC Software, que es una multinacional especializada en el desarrollo de software de gestión empresarial y ERP. Y para ello nos acompaña Grecia Sánchez. Grecia es Account Manager de PHC Software, que se va a encargar de la presentación. Pero antes de la presentación, Marta Ortega, quien es gerente adjunta de la Cámara Española y además Country Manager de Camerfirme en Perú, nos va a contextualizar un poquito con la experiencia que tiene. Por comentarles, esta es una actividad que va a durar máximo hasta las 12. ¿Sí? Tiene un espacio de preguntas y respuestas para que puedan colocar las dudas que surjan a lo largo de la presentación para que al final sean resueltas por Grecia y Marta. Muchísimas gracias y ahora sí, Marta, te doy el paso. Gracias, Dani. Bueno, buenos días. Yo quiero hacer una breve introducción sobre por qué es importante innovar y por qué es importante que le perdamos el miedo a innovar, ¿no? Bueno, en el último año todos hemos visto cómo el coronavirus ha modificado muchas de las formas en las que trabajamos. O sea, no solo el trabajo remoto, sino la forma en la que nos comunicamos con el propio personal. También la forma en la que compramos. Creo que cada vez el e-commerce es una actividad que está predominando en el día a día, pero también la forma en la que lo relacionamos con nuestros clientes, proveedores, colaboradores, en general con todo nuestro entorno, ¿no? En el Perú, y en el caso concreto quiero sí que poner ejemplos concretos de Perú, ha habido empresas que se han adecuado muy bien a la nueva normalidad como la conocemos, ¿no? O sea, conocemos la empresa Platanitos, que inicialmente pues, era una empresa que vendía zapatos, ropa, y que actualmente vende cualquier cosa que necesites. Yo he llegado a comprar hasta wasabi en Platanitos. Tienes Casandina, que pasó de ser un hotel tradicional a ser un espacio de co-living. Y luego, bueno, un caso que además ha salido en todos los medios del país, como la Pastelería San Antonio, que bueno, era un restaurante y ahora es una especie de mini market, ¿no? O sea, ha habido empresas que realmente han sabido adaptarse a este nuevo contexto. Pero, y a diferencia de estas empresas, realmente la pandemia del COVID ha complicado muchísimo la situación a miles de empresas del país. De hecho, según el INEI, hasta agosto del año pasado se estimaba que 2 de cada 10 empresas iban a dejar de funcionar. Y si ya te vas a la situación concreta de las pymes, la Asociación de Pyme Perú aseguraba que más o menos 500.000 pequeñas y medianas empresas no iban a reabrir sus negocios. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, si realmente nos vamos a datos quizá más globales, EY publicó un estudio que se basaba en información del Financial Times que sacaba como las 20 principales empresas que habían crecido durante la pandemia. Todos conocemos básicamente esas empresas. Pues tenemos un Amazon, Microsoft, Apple, Tesla. Son todas empresas tecnológicas, pero en realidad lo que caracteriza a estas empresas es esta capacidad de innovar. ¿Y por qué estas empresas, en un entorno tan difícil como ha sido el de la pandemia del COVID este año, han crecido? Pues básicamente porque las empresas que innovan son más flexibles, se adaptan mejor a los cambios del entorno, responden más rápido y mejor a las necesidades cambiantes de las personas, y de esta manera obtienen mejores resultados. ¿Pero qué es lo que pasa? Que para las pymes quizá esta capacidad de innovar o esta rapidez a la hora de innovar
es mucho más complicada por ciertos factores. Por ejemplo, si nos vamos a un estudio de la Universidad del Pacífico, dice que realmente estas pequeñas empresas pues tienen presupuestos más limitados, no tienen conocimiento especializado en innovación, no tienen capacidad de desarrollos propios, no tienen áreas de TI, incluso el propio personal se resiste un poco más al cambio. Yo aquí, bueno, estas yo creo que son barreras que conocemos todos y que además son generales en muchos estudios, pero para mí, en realidad, la principal barrera que tienen las empresas a la hora de innovar es el propio miedo a innovar. ¿Por qué? Pues porque pensamos que la innovación consiste en aplicar tecnologías súper complejas, en destinar una gran cantidad de recursos a la parte de I+D+I, quizá a contratar un personal mucho más especializado en innovación. Pero en realidad, para mí lo que determina la innovación es hacer algo diferente, la capacidad de poder cambiar un proceso, optimizar un proceso, hacer algo que tradicionalmente lo hacía de una determinada forma y ahora lo hago de otra forma diferente. Para mí es cómo aprovecho lo que hay para optimizar y trabajar mejor mis procesos. La herramienta que vamos a presentar hoy, que la va a presentar Grecia, la verdad es que yo no soy la protagonista el día de hoy, pero para mí este es un claro ejemplo de cómo se puede utilizar una herramienta para sacar conocimiento que realmente me permita a mí decidir cómo voy a trabajar, qué cosas voy a cambiar, qué cosas voy a priorizar. Entonces, yo creo que es importante que sobre todo tengamos esa voluntad de innovar y que hagamos un esfuerzo en ver qué opciones hay en el mercado, que además muchas de ellas de verdad no es excesivamente caras, no son excesivamente complejas y sí que nos pueden permitir tomar mejores decisiones. Yo cuando hablo del tema de la innovación, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que la empresa que no innova desaparece. Yo creo que todos conocemos el caso de Kodak o Blockbuster. Para mí el caso de Kodak es muy claro porque Kodak fue la empresa que incluso en su momento tenía la posibilidad de sacar las cámaras digitales. Fue un trabajador de Kodak el que inventó el dispositivo, pero priorizó el tema del carrete, de la fotografía analógica, y bueno, ahora mismo Kodak pues no es la empresa que era en su momento, ¿no? Para mí, a la hora de innovar, lo que nos toca decidir es si queremos ser Kodak o Blockbuster o queremos ser un Tesla, ¿no? Yo no quería tampoco dar mucha más información porque creo que lo importante es que conozcan la solución de que va a presentar hoy Grecia, que además no solo tiene potencial para darnos mucha información, muchos datos para tomar decisiones, sino que además se puede integrar con otras muchas soluciones de la empresa, ¿no? Entonces, Grecia, yo ya me callo y te dejo a ti que cuentes un poco de qué va la solución, ¿no? Claro que sí, Marta. Gracias por tus palabras y reflexiones. Gracias también en nombre de la empresa PHC por haber aceptado participar con nosotros en este webinar. Entonces, sí, ¿me escuchan? Perfecto, Grecia. Ok, les voy a compartir entonces la presentación que tengo el día de hoy. Dame un momento, por favor. Bien, buenos días con todos y gracias por estar aquí presentes. Antes que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Grecia Sánchez y soy Account Manager de PHC Software.
En los últimos 6 años me he dedicado a apoyar a las empresas para sentar las bases para la transformación digital. Yo me considero una persona con gran pasión por el mundo de la tecnología y también por el mundo de los negocios. Considero también que tecnología y negocios van bastante de la mano, ¿no? Es necesario resaltar que a raíz de la pandemia, de la llegada de la COVID-19 a nivel mundial, las empresas se han visto en la necesidad de priorizar la transformación digital. Se están generando nuevos modelos de negocios y en cada cambio se están cuestionando las formas de hacer las cosas. A esto hay que sumarle que ahora los clientes cada día son más digitales. Por lo tanto, realizan más comparaciones y sobre todo son menos fieles. Además, ahora la competencia en los diferentes mercados ya no es lo que era años atrás, ¿no? Ahora la competencia es mucho más agresiva, mucho más imprevisible, es global y realmente sobrevive retándonos constantemente. Todo ello evoluciona a pasos agigantados, evoluciona de manera muy rápida. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos aquí en PHC Software. Nosotros, como ya lo mencionó Marta, somos unos desarrolladores de software empresarial. Nuestro origen es europeo, tenemos presencia en más de 5 países y nos dedicamos a ayudar a las empresas en la transformación digital de sus procesos. Más de 35,000 clientes el día de hoy confían en nosotros y respaldan nuestro íntegro compromiso. Nosotros queremos y hacemos que las empresas sean mucho más competitivas, que sean más rentables, a través de la implementación de ERP y utilizando la tecnología del BI, ¿no? Nosotros nos adecuamos a todo tipo de empresas, desde las más pequeñas, los startups, medianas, pequeñas, grandes empresas, y también nos adecuamos a todos los rubros. En esta oportunidad he venido a compartirles mi experiencia y también a tocar un tema que, como ya mencionó Marta, es bastante importante para el desarrollo sostenible de su negocio, el desarrollo sostenible de las empresas y el crecimiento constante. Porque una cosa es cierta, y ya Marta lo ha comentado, las empresas que no inicien su transformación digital, las empresas que no comprendan la importancia del dato, son empresas que se van a estancar, empresas que no van a salir adelante. Un claro ejemplo, y al igual que Kodak, ¿no? Un claro ejemplo de esto es Blockbuster, ¿no? Blockbuster y Netflix. En un inicio, ambas empresas tenían bases bastante similares, bastante parecidas, pero luego Netflix dijo no, y ellos fueron muchísimo más allá e incorporaron al núcleo de la empresa un software. Ellos se transformaron digitalmente. Incluso ellos le tomaron mucha más importancia al tema de la plataforma, del software, que a las propias películas, ¿no? Por otro lado, Blockbuster se resistió al cambio. O sea, Blockbuster dijo, no, nosotros llevamos muchos años en el mercado, a nosotros nos va bien de la manera como seguimos trabajando, pero ellos no consideraron que la tecnología avanza a pasos agigantados. Y es así como la situación de Blockbuster se tornó bastante dramática. Y en menos de 6 años pasó de ser una empresa de millones de dólares a estar en la bancarrota total. Para aquellos que todavía no han podido ver el caso completo de Blockbuster, pueden buscarlo. Es realmente bastante interesante y que hace tomar bastante conciencia, sobre todo a los empresarios, para que se animen, ¿no? Puedan dar un paso más para la transformación digital. Incluso se han realizado documentales sobre este caso. ¿Qué nos queda como moraleja? ¿No? No nos durmamos en nuestros laureles. Es una frase muy conocida aquí en Perú. Todas las empresas exitosas tienen un software en su núcleo. Eso es lo que siempre tenemos que tener presente. Bueno, ahora que ya hablamos un poco acerca de transformación digital, vayamos al tema central. Les voy a realizar algunas preguntas cuyas respuestas espero ustedes tengan a la mano. Y si no es así, no se preocupen, porque más adelante les voy a presentar una alternativa de solución. La primera pregunta. ¿Saben ustedes en este momento qué clientes son los que le deben dinero? ¿Saben la razón por la cual esa deuda sigue permaneciendo pendiente? Lo más importante, ¿cuánto tiempo lleva esa deuda en cartera? Otra pregunta.
¿saben ustedes dónde la empresa está ganando dinero? ¿Dónde está obteniendo más utilidad, menos costos? Y también, ¿cuál es el producto o servicio que te genera más costo que utilidad? ¿Sabes también qué producto es el que más se vende, el que menos se vende y en qué áreas tú puedes mejorar? Si tú no sabes responder esas preguntas, quiere decir que no estás haciendo uso de Business Intelligence, porque esa es la respuesta a todas las preguntas mencionadas anteriormente. Este es un concepto del que tal vez hemos oído hablar mucho, hemos visto por internet, hemos visto en las revistas, Business Intelligence, o a veces está abreviado como BI. Pero, ¿qué es el Business Intelligence? Parece algo abstracto, intangible, inalcanzable tal vez para las pymes. Muchos pequeños empresarios dicen, no, eso es para empresas grandes. Nosotros todavía no lo necesitamos, ¿no? O es demasiado costoso, lo utilizan las transnacionales. Eso lo utilizan en países como Europa, Estados Unidos. Acá todavía no. No es necesario. Son muchas de las objeciones que ponen los empresarios para poder implementar este tipo de tecnología y poder tomar mejores decisiones. Este concepto de Business Intelligence es una realidad. Ya aún son pocas las empresas, al menos en mercados latinoamericanos, que tienen implementadas este tipo de tecnología. Y esto sin duda tiene que cambiar para no seguir el ejemplo de Kodak, no seguir el ejemplo de Blockbuster. Nosotros tenemos que ser Netflix, ¿no? En la contraparte. La Business Intelligence o BI nos da a nosotros la oportunidad de tener acceso a la información y a nuestro negocio de manera fiable, de manera ordenada, sin errores y al instante. Business Intelligence en español significa inteligencia de negocios, inteligencia empresarial. Es ni más ni menos una gestión avanzada de datos, ¿no? Que nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos ayuda a tener un control riguroso y en tiempo real sobre los principales vectores de la empresa. Puedo apostar tal vez que más de uno aquí, ¿no? Todavía utiliza en su empresa un Excel para controlar sus procesos o un software que no es lo suficientemente tecnológico y que no te dan los reportes suficientes. La pregunta es, si ese es el caso, ¿no? Y ustedes todavía utilizan la hoja de cálculo para poder gestionar su empresa, más allá de, con un software básico, ¿no? Emitir facturas electrónicas, de presentar los libros electrónicos a la SUNAT y cumplir con todas las obligatoriedades de las entidades reguladoras. Ustedes pueden tomar decisiones en base a la información que les proporciona su software. Ustedes estarían 100% seguros, por ejemplo, tienen una reunión importante, tienen un negocio por cerrar. En base a este tipo de reportes que emite su sistema, de repente ustedes estarían 100% seguros de la fiabilidad de esa información. Si la respuesta es no, quiere decir que no estamos haciendo uso de un ERP o de una solución de Business Intelligence, que la solución con la que contamos actualmente no nos está proporcionando información de valor para el crecimiento de nuestro negocio. Un dato bastante importante es que actualmente en Perú las empresas utilizan el 80% del tiempo en recopilar datos y solo el 20% para analizarlos. Con el BI nosotros lo que queremos es revertir este efecto, revertir el Pareto y emplear el 20% en obtener datos con un ERP y el 80% netamente para el análisis. Analizando, comparando mes por mes, trimestre por trimestre, nosotros nos vamos a dar cuenta en qué estamos fallando y nos vamos a dar cuenta en qué podemos mejorar. Sin duda, esto nos deja una gran ventaja competitiva frente a la competencia. En este mercado que cada día, como le menciono, genera nuevos negocios, está mucho más competitivo y los clientes son menos fieles. Bueno, creo que con ejemplos todo se entiende mejor. Voy a comentarles la historia de un empresario, Fernando Chávez, que como muchos vino de provincia a Lima con la intención de tener una mejor educación, con la intención de trabajar, de obtener más dinero. Aquí él trabajó como ayudante en una ferretería en el distrito de Los Olivos. Ustedes saben que Los Olivos es un distrito bastante
concurrido, bastante comercial. Y bueno, con el pasar del tiempo y gracias al esfuerzo que él tuvo, logró emprender e inauguró su primera ferretería en el distrito del Agustín. Al inicio, todos sabemos que tú lo haces todo. Tú cobras, tú vendes, tú realizas las compras, tú eres todo. Y es más que suficiente porque recién estás empezando, ¿no? Pero conforme el negocio va creciendo, también crece tu responsabilidad y definitivamente te ves obligado a contratar personal. Y eso fue lo que hizo Fernando. Conforme fue creciendo, fue contratando personal de caja, personal de tesorería, que lo puedan ayudar a gestionar porque él ya no podía solo. La única herramienta que ellos manejaban al inicio era un Excel, una hoja de cálculo, donde veía entradas, salidas de productos y nada más. O sea, era lo único que tenían. Ese Excel siempre debía permanecer actualizado. Pero nosotros sabemos que mantener actualizada una hoja de Excel y confiar en una hoja de Excel no es tan sano para la empresa. Muchas veces hemos perdido información, hemos tenido que hacer un reproceso. ¿Y qué nos habrá pasado, no? En el caso de Fernando, él a veces ha perdido negocios. ¿Por qué? Lo llamaban por teléfono y le decían, quiero 20 baldes de pintura. Sí, tengo, porque en él indicaba que sí. Pero cuando llegaba el cliente, en el almacén la realidad era otra. Era que eso se había vendido hace una semana, pero el Excel estaba desactualizado. Entonces, ¿cómo lo veía el empresario? La persona que le había comprado, el cliente, perdón. El cliente lo veía mal, lo veía como una persona poco seria. Entonces, el boca a boca de un cliente a otro también hace que tú no te vean como una empresa seria. Pierdes clientes, pierdes oportunidades de negocio. Viceversa, venían clientes a comprarle, él indicaba que no tenía el producto porque en el Excel no aparecía, sin embargo sí lo tenía en el almacén. Entonces, estas cosas no pueden pasar porque limitan el crecimiento de tu negocio. Fue entonces que con el cambio de la SUNAT de la facturación física a la facturación electrónica, muchos MIPES, muchos pequeños y medianos empresarios empezaron a buscar una solución. Pero la solución que buscaban era para cumplir, ¿no? El famoso cumplir con la SUNAT. Voy a buscar una solución de facturación electrónica para que la SUNAT no me multe porque me veo obligado. Y es así como Fernando Chávez adquirió su primer ERP. Claro que para ese entonces él no sabía qué era un ERP, solamente quería emitir sus facturas electrónicas y quería aprender cómo hacerlo. Entonces, asesorándolo y mostrándole la gran amplitud y la vista panorámica que tiene el ERP, ¿no? Fue como él entendió que un ERP iba más allá de la emisión de facturas electrónicas, más allá de cumplir con la obligatoriedad. Entonces, al principio, él cuando oyó hablar de soluciones de Business Intelligence y en ERP, se asustó un poco, ¿no? Porque también entiendo que los empresarios tienen miedo de invertir porque piensan que son cantidades exorbitantes, que estamos hablando de 50,000, 70,000 dólares, esa cantidad no la tengo, no voy a poder invertir. Entonces se desanima. Pero cuando comienzas a averiguar bien del tema, te das cuenta que estas soluciones están al alcance de tu mano. Su negocio, como les menciono, había crecido tanto que él ya se vio en la necesidad de dejar esas hojas de Excel. Él necesitaba una solución que lo ayude a tomar decisiones y sobre todo que lo ayude a crecer en el mundo empresarial. Entonces, es así como él adquirió su ERP, ¿no? En un inicio no tenía el control de stock actualizado, los estados financieros estaban desactualizados, las cuentas corrientes no eran claras, él no sabía quién le debía, tampoco sabía quién le debía a él. Definitivamente estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo clientes, estaba perdiendo confiabilidad y la empresa estaba bastante crítica. Entonces, él necesitaba un software, una herramienta que le permita analizar datos y con ello poder sacar su negocio adelante. Voy a mostrarles en este momento a qué me refiero y cómo es que Fernando se levanta todos los días, ve su celular, porque la solución que les voy a presentar se puede abrir desde el celular, desde la tablet, desde una laptop, y cuán informado está él sobre su negocio. Le voy a dar clic para que ustedes lo puedan ver. El dashboard,
Fernando ahora puede visualizar de manera resumida el estado actual de su empresa. Puede observar la evolución mensual de las ventas de manera gráfica. Esto le permite determinar rápidamente cuáles son los meses con mayores resultados. De una forma sencilla, puede obtener el total en deuda a los proveedores como el total en deuda de los clientes. Y no solo eso, él puede navegar y visualizar en detalle esta información, consultando una a una cada factura adeudada y su fecha de vencimiento. Además, puede aplicar un filtro para ubicar al cliente y acceder al detalle de la factura. Fernando ahora sabe cuál es el valor total de sus productos en inventario. Además, los puede comparar a través de un ranking de artículos con más valor en stock, como también evaluar el porcentaje que cada uno representa en su inventario y tomar decisiones en base a esta información. Instantáneamente, y sobre todo en tiempo real, Fernando tiene a la mano la variación en la rentabilidad respecto al año anterior e indicadores comparativos de ventas anuales. Fernando puede determinar con exactitud cuáles son los artículos con mayor salida en su almacén. Además, navegar hacia la ficha informativa del producto y consultar cada movimiento de inventario registrado. Un dato muy consultado por Fernando es el top de los artículos más rentables, es decir, lo que representan mayor rentabilidad para su negocio. Fernando ahora conoce quiénes son los clientes que mantienen una mayor deuda, los que más le compran, y con el indicador de plazo medio de cobro, él conoce ahora cómo ha ido evolucionando en las cobranzas en comparación con el año anterior. De igual manera con las compras, el total en deuda a sus proveedores o las deudas vencidas versus las no vencidas. Fernando ha disminuido el plazo medio de pago a sus proveedores y ahora gestiona su negocio de una forma más ordenada. Fernando sigue creciendo en facturación, ventas y rentabilidad gracias a esta gran herramienta. A través de... Bien, lo que les acabo de mostrar es el dashboard, que es una partecita mínima de todo lo que puede hacer el ERP. En realidad, el ERP no solo es el BI, tiene muchas más opciones. Y justamente con la llegada de la pandemia, es que Fernando ya estaba un paso adelante. Les explico por qué. Al tener él un ERP web, en PHC, nuestro sistema de gestión, nuestro ERP tiene la opción de poder tener un catálogo virtual, de poder tener una página web. Entonces, nosotros sabemos que con la pandemia, al inicio la cuarentena fue bastante estricta, mucho más estricta que ahora. Los negocios se vieron obligados a cerrar, hubo un tiempo que solo se permitían los deliveries, más no las ventas presenciales, y es así como Fernando gestionó su negocio. Cuando llegó la pandemia, ¿qué pasó? Él utilizó esta herramienta que les menciono, que es la de la página web, que está conectada, está integrada con el ERP. Entonces, como él ya tenía todo el negocio organizado, sabía quiénes eran sus clientes, tenía sus teléfonos, tenía también sus correos electrónicos, envió una comunicación masiva. La comunicación masiva fue también desde el mismo software, que los que han usado MailChimp saben a qué me refiero. Envió una comunicación masiva que, si bien es cierto, por el tema de la cuarentena no podía atender de manera física, pero sí podía atender por delivery. Y es como todos sus productos se subieron a la página web, sus clientes pudieron adquirir los productos desde allí utilizando una pasarela de pagos. No, y con ello, ahora que ya todo ha regresado casi a la normalidad y los comercios ya están atendiendo de manera presencial, él ya no tiene solamente un canal, ahora tiene dos, porque se ha dado cuenta que sus clientes digitales, en vez de ir a la ferretería, ahora todo lo compran por la web, ¿no? Y esto antes se pensaba, no, eso solamente lo tiene Sodimac, eso solamente lo tiene Casinelli porque son grandes. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no el pequeño empresario? Y ese es el caso de Fernando, ¿no? Él, con la llegada de la pandemia, él, a diferencia de otros empresarios que mantuvieron el negocio totalmente cerrado, él no, él sacó ventaja y obtuvo un canal más. En resumen, ¿en qué nos ayuda a tener implementado el BI? ¿En qué nos ayuda a tener implementado un ERP?
Uno, mejora el proceso de toma de decisiones. Esta herramienta puede llegar a convertirse en una ventaja competitiva bastante fuerte. Miren, un pequeño empresario como Fernando, de las 10 ferreterías de la cuadra, él era el único que contaba con una página web asociada a su ERP. ¿Ustedes creen que a quién le iban a comprar? A él. Porque con los demás empresarios, con las demás ferreterías, no se tenía contacto alguno. Entonces, él fue quien buscó a los clientes, ¿no? Buscó a los clientes, les envió la comunicación masiva, mira, ¿sabes qué? Ahora estoy trabajando por la web. Y si así hubiesen hecho, y si los demás empresarios hubiesen estado preparados de esa manera, tal vez el golpe económico para la empresa no hubiese sido tan devastador, porque hay algunas empresas, unos comercios que ya han, como lo ha mencionado Marta, han cerrado, no han podido sobrevivir a esta pandemia. Entonces, esto nos permite mejorar el proceso de toma de decisión. El BI también nos permite contar con información precisa. Nosotros nos tenemos que olvidar del famoso presentimiento, de la intuición. Yo soy un empresario que siempre me ha funcionado bien, yo conozco a la perfección mi negocio, no necesito un sistema, yo estoy trabajando muy bien así. No, no, porque la tecnología avanza a pasos agigantados y en cualquier momento nos va a golpear tan duro como a Kodak y como a Blockbuster. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. La información que nos proporciona el BI es adecuada y bien estructurada. Entonces, en base a ello nos permite tomar decisiones, nos permite conocer nuestro producto, nuestro servicio, nos permite conocer también a la competencia, nos permite innovar. Ayuda a conocer, como le menciono, el negocio. Todos los días tenemos una radiografía de nuestro negocio. ¿Qué es lo que está pasando? Diario, a toda hora. Con un solo clic nosotros podemos dar un diagnóstico de la empresa. ¿Qué es lo que está pasando? Finalmente, permite el análisis en línea y en tiempo real. Anteriormente se tomaban mucho tiempo para pedirle un reporte al área financiera, para pedirle un reporte al área comercial, al área de marketing, almacenes, logística. Y al final, esos reportes demoraban una semana, muchas veces tomaban hasta un mes. Y adicional a ello, teníamos que consolidarlos. Entonces, eso era una pérdida de tiempo. Ahora con la nueva tecnología de BI tenemos todo centralizado, lo tenemos en línea y lo tenemos en tiempo real. ¿No? Tenemos una vista panorámica a través del dashboard donde nosotros podemos analizar y poder tomar las mejores decisiones para nuestro negocio. Finalmente, decirles que todo esto que les he mencionado, absolutamente todo, y muchas otras más opciones que ya por cuestión de tiempo no les puedo indicar, nosotros lo tenemos en nuestro sistema de gestión de PHC. Esto que les estoy mostrando es algo muy pequeño, algo muy, será un 10% de todo lo que tiene el software. El software que tiene PHC va para los pequeños empresarios, los medianos empresarios, los grandes empresarios. Nosotros no te condicionamos a que tú puedas realizar una inversión y adquieras toda una solución. No, puedes empezar con una solución base y conforme el crecimiento de tu empresa vas añadiendo más soluciones. Tú mismo vas a querer cubrir las diferentes áreas al ver que te va bien con esta solución. Y bueno, finalmente invitarlos a que ustedes puedan analizar todas las opciones del mercado, sinceramente, y que puedan pasar a transformación digital, que den ese paso, que no sientan miedo, porque tal vez el costo de no hacerlo, de no transformarse de manera digital, sea mucho más alto que haberlo hecho. Muchísimas gracias. Gracias, Grecia. Por si acaso tienen el chat o la opción de preguntas y respuestas para hacer las preguntas. De hecho, Lía Peña tiene una consulta que dice que si recomendarías, Grecia, este software o este módulo del software para negocios pequeños o familiares, si está específicamente pensado para ellos o si es posible que lo utilicen. Sí, claro que sí, por supuesto. Considero que la pyme peruana es consciente de la importancia de la transformación digital. Es un proceso en realidad que ya se había iniciado hace años, pero que con la llegada de la pandemia se ha acelerado mucho más.
Entonces, en realidad son muchas empresas, muchos pequeños empresarios, startup incluso, que nos contactan para poder apoyarlos en ese proceso, porque ellos saben que de aquí no hay marcha atrás. Esto es una realidad y esto va a ir evolucionando poco a poco. Ya no vamos a regresar a la hoja de cálculo y ya no vamos a regresar a los papeles. Pregunta Eddie Santamaría si este ERP, o sea, la parte de ERP es un sistema para gestión de procesos y los ERPs suelen tener integrados otra serie de módulos que permiten hacer otra serie de funcionalidades como este de inteligencia de negocios que comentaba Grecia. Dice que si este ERP y la parte de inteligencia de negocios, igual que para la ferretería que nos enseñabas, serviría para negocios de confección textil. Sí, claro que sí. Bueno, a diferencia de otros ERPs con PHC, nosotros nos adaptamos a lo que el cliente desea. O sea, nosotros nos adaptamos a sus procesos. Sirve para todo tipo de negocios, para todo tipo de empresas. Nada. Yo sé que tenía un comentario a todo lo que se ha comentado. Miren, es muy importante que veamos que normalmente, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, negocios familiares, la innovación ha sido una actividad reactiva. ¿Qué quiere decir? ¿Hay algún cambio en el mercado, algún cambio en la normativa, algún cambio, en este caso el tema del COVID? Entonces nos vemos obligados a innovar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema, como comentaba antes Grecia, la facturación electrónica fue una normativa que sacó el Estado peruano ya por 2018-2019, obligó a todas las empresas. Entonces las empresas un poco a marchas forzadas, como se dice, se vieron obligados a cambiar toda su forma de facturación. Ahora mismo el tema del e-commerce es algo que es un boom en Perú. O sea, yo creo que ahora mismo no hay empresas grandes y pequeñas que no tengan o bien su plataforma de e-commerce o quizá una solución más rudimentaria de e-commerce, porque es la única forma de poder acceder a los productos. Lo que les está comentando Grecia, para mí el tema de los ERPs y los sistemas de inteligencia de negocios, para mí es una parte más proactiva, es cómo me anticipo a los posibles cambios que pueda haber, cómo tomo decisiones, cómo extraigo data que me sirve a mí para tomar decisiones para adecuar mi negocio no a los cambios que ya están, sino a los cambios que van a venir. Comentaba, mira, de hecho Miguel Alcántara hace una pregunta muy interesante, que dice que ¿cómo relacionas un ERP con el tema de la facturación electrónica? Estos ERPs y estos sistemas tienen módulos de compras, módulos de facturación. Quizá ahí podrías darnos un marco mucho más completo de esto. Sí, claro. Muchas de las personas, muchos de los empresarios que han acudido a nosotros han acudido indicando que desean un sistema de facturación electrónica. Entonces nosotros les hemos indicado, les hemos enseñado que dentro de nuestro ERP tenemos un módulo de facturación electrónica, pero no solamente se queda allí, ¿no? Tú puedes obtener reportes, tienes nuestro sistema de gestión que controla almacenes, cobranzas, facturación electrónica. O sea, es algo que tiene trazabilidad. Por ejemplo, tú emites una factura electrónica y automáticamente el sistema está descargando ese producto del almacén. Entonces ya tienes tu almacén actualizado. Esto es como un rompecabezas. Puedes empezar con algo pequeño, pero poco a poco puedes añadir módulos de planillas, contable financiero. Va a depender mucho de la necesidad que tenga la empresa. Ahora, también en el mercado vas a encontrar solo módulos de facturación electrónica que tienen un precio bastante bajo, pero no te sirven nada más que para eso. La obligatoriedad, no te dan un panorama de tu empresa, no te pueden dar reportes, no tienes las áreas integradas. Entonces, si bien es cierto, cumples con la obligatoriedad, pero ahí queda, no, nada más. Piensen que esta parte del ERP y el BI es el que nos permite digitalizar toda la empresa, el que nos permite digitalizar la parte de cómo compramos
cómo pagamos, cómo tomamos decisiones, cómo digitalizamos procesos. Es como toda la parte del core de la empresa. De hecho Miguel Alcántara comenta que si esta parte del ERP y la parte del BI es en modo SaaS, es en modo servicio o es quizás una consulta más técnica, o si es una solución más on-premise. No, nuestro sistema es 100% web. No es SaaS. De hecho está muy relacionado con lo que pregunta Rosario, que dice que con qué herramientas se hace la parte de Business Intelligence. Si tienes un Tableau, más una sección para toda la parte de BI, o es con Power BI. Bien, no, nosotros no trabajamos con el Power BI. Es una solución que está integrada directamente a nuestro software. Igual, en caso de que tengan preguntas mucho más técnicas, estos son temas que son bastante largos, podemos agendar una demostración con nuestro equipo para poder resolver todos ese tipo de dudas. No solamente es una demostración del sistema, sino también podemos hacer un diagnóstico de la empresa, para que ustedes sepan exactamente cuál es la solución que les conviene en el momento. Claro. Lo que es muy importante a la hora de que cuando afronten un proceso de digitalización, es que hagan un análisis previo de cómo sería esta digitalización, cuáles son las personas o las partes involucradas, cuál es la información que tienen que extraer, cuál es el tipo de análisis que quieren hacer. De hecho, por ejemplo, Lía hacía una consulta de, por ejemplo, la industria alimentaria, tipo restaurantes, dulcerías, panaderías. ¿Cómo relacionas la parte de facturación electrónica con los materiales o insumos que... O sea, yo creo que, Lía, si no entiendo mal, tu consulta va más en cómo relaciono la parte de cuáles son mis productos, mis insumos, mis costos, a la parte de facturación. Es la parte del ERP, Grecia, que tiene más el tema de el costeo, la facturación y demás. ¿Cómo podrías relacionar esta parte del BI? Bueno, como les había mencionado, nuestro sistema se adapta a todo tipo de negocio, nosotros nos adaptamos a todos los procesos. En el caso de restaurantes, mucho trabajan con el tema del porcionamiento, ¿no? El porcionamiento de cada plato, por así decirlo. Entonces, nuestro sistema también se podría adecuar a ello, haciéndole algunos cambios, ¿no? Y al final, de todas las áreas, tanto por la parte de las comandas, por la parte de almacenes, de todas esas áreas nosotros jalamos datos y con eso nosotros realizamos los reportes potenciales, ¿no? El dashboard, el BI. Jala data de todas las áreas. En realidad, el dashboard no es único para todas las empresas. Todas las áreas o todos los usuarios de PHC pueden adaptar este dashboard como mejor les parezca, como mejor lo entiendan, con la información más relevante. Claro, lo interesante de este tipo de sistemas es que tú puedes digitalizar las diferentes partes, el qué vendo, a quién se lo vendo, cómo lo vendo, la parte de facturo, la parte de quiénes son mis clientes, cómo me comunico con estos clientes. Todas esas pequeñas partecitas están digitalizadas y te permite tomar esas decisiones que comentaba Grecia. De hecho, hay una pregunta, Lisette da Silva consulta qué beneficio hay entre tener una inteligencia de negocio interna de mi organización o externalizar esa parte del Business Intelligence. Grecia, ¿cómo lo ves tú? Sí, definitivamente si adquieres una solución, voy a hablar por PHC, ya esta parte de inteligencia de negocios no tiene ningún costo adicional, o sea, incluye en el ERP. Entonces, no tendrías que terciarizar la parte de BI. Los reportes son bastante claros y bastante dinámicos como para que el usuario pueda entender y obtener información clara y precisa. No sería necesario terciarizarlo si es que ya lo tienes.
Y para mí también es un tema de autonomía, o sea, el hecho de que tú seas capaz de tener estos sistemas y además, de hecho comentaba Rosario, o sea, cuánta información histórica tienes que tener. En realidad tampoco hace falta que te remontes hace 10, 15 años para sacar data o un análisis interesante de estos sistemas. El hecho de que tú seas capaz de todos estos procesos, tenerlo digitalizado, hace que seas más autónomo con respecto a posibles reportes de terceros. De hecho, han visto el ejemplo que ha sacado Grecia, que ya incluso los reportes están automatizados. Simplemente te acostumbras, igual que nos acostumbramos a trabajar en Excel, que muchas veces tenemos esos problemas de Excel muy grandes en los que es imposible manejar datos. En el momento en el que nos acostumbramos a incorporar estos datos a estos sistemas, estos análisis son automatizados y tienes una mayor independencia de una posible asistencia externa, ¿no? De hecho, a mí sí que me gustaría más o menos ver en base a la experiencia que tienen ustedes, a mí me parece importante esta pregunta que comenta Rosario de hasta dónde me tengo que remontar para ingresar los datos a estos RPs o a estos sistemas de BI. Sí, normalmente no se solicita información de 2 años de 2 años atrás, ¿no? Pero en realidad es depende del cliente. Hay clientes que nos han dicho, no, mira, ¿sabes qué? Solo hasta el cierre, ¿no? Y de aquí empezamos con el sistema nuevo. Es depende de cada uno. Nosotros recomendamos que sean los 2 últimos años, si es que lo tuviesen, ¿no? Porque a veces, si es que han mantenido toda la información en hojas de cálculo, también es bastante complicado, o si lo han tenido de manera manual, en papeles, no, es dependiendo. Ahí se tendría que evaluar la necesidad. Y por ejemplo, ¿en qué áreas de la empresa o en qué áreas del negocio recomendarías aplicar? O sea, yo tengo una empresa que tiene diferentes áreas, tengo la parte de logística, la parte de compras, la parte de administración, la parte de incluso comunicaciones, etc. Si yo quisiera empezar a introducir estos sistemas de BI, ¿en qué áreas recomendarías que se empezara a aplicar estos procesos, ¿no? Bueno, en realidad todas las áreas que manejen datos pueden hacer uso del BI para un mejor control y poder facilitar también la toma de decisiones. Normalmente se utilizan en las áreas un poco más críticas, en las áreas más pesadas. Es uno, la parte financiera y la parte comercial, ¿no? Que involucra toda la parte de ventas, compras, control de stock, que es la parte más tediosa de todas las empresas. La mayoría comienza por allí, por cubrir la parte de facturación electrónica, almacenes, compras. Y luego de ello ya se van expandiendo, ven la necesidad de un software de planillas, un software de equipo, ¿no? Pero siempre se empieza por allí. Y nosotros tenemos esa solución, ¿no? Tenemos una solución base y luego de ahí puedes tú adquirir las demás. No sé si tienen alguna consulta más. Para mí sí que hay algo que creo que hemos estado repitiendo durante toda la sesión de hoy. Estas soluciones valen para cualquier empresa. No piensen que cuando hablamos de RPs o inteligencia de negocios, además estamos hablando de grandes empresas. O sea, estamos hablando de cómo cualquier empresa utiliza la información que tiene para tomar mejores decisiones. Cómo una empresa es capaz de gestionar toda su información y todos sus procesos. Entonces, sí que es clave que no lo vean como, no, esto no sirve, ya han visto el ejemplo que han puesto, o sea, realmente es una empresa, una ferretería, no estamos hablando de un gran negocio. Entonces, sí que es clave que pierdan ese miedo a incorporar soluciones nuevas, porque de verdad se ha visto que incluso esas pequeñas empresas que han innovado en el momento que tenían que innovar, pues ahora tienen un crecimiento bastante interesante, ¿no? No sé si quieren alguna consulta más o quieren alguna duda, quieren algo más de información de algún punto.
A ver, Lisette, mira, esta es muy buena pregunta. Comenta Lisette que sí, el BI se puede ir implementando paulatinamente, que si realmente pueden ir incorporando este proceso a determinadas áreas, decidir en qué áreas las aplica, qué áreas prioriza, y de ahí ya ir introduciendo esta parte de la inteligencia de negocios en el resto de las áreas. Si es un proceso modular que podemos ir incorporando poco a poco, si obligatoriamente tengo que digitalizar toda la empresa desde ya, ¿no? Sí, en realidad, respondiendo a la pregunta, el BI lo que hace es recopilar datos de todas las áreas que tienen implementada la solución. Por ejemplo, si yo solamente tengo implementada la parte de facturación electrónica y almacenes, en el BI solo voy a ver ese tipo de información. Ahora, si yo más adelante agrego la parte de planillas, agrego la parte logística, el panorama de mi BI va a ser mucho más completo. Entonces, va a depender mucho de las áreas que nosotros queramos implementar para tener un panorama completo de la empresa en el BI. Piensen que normalmente la información está muy interrelacionada. O sea, ustedes tienen la información de compras que está muy relacionada con la parte de facturación, que está muy relacionada con incluso estrategia de clientes. Entonces, cuanto más información, más data tengan para incorporar al análisis, más rico va a ser esta información que les arroje esta serie de soluciones. Pero como comentaba Lisette, o sea, normalmente sí que se priorizan determinadas áreas por la urgencia o por la necesidad en ese momento, o porque realmente, y es algo que los que trabajamos en innovación lo tenemos como una parte del dogma, ¿no? O sea, yo prefiero equivocarme rápido y equivocarme barato. Entonces, antes de meterme en un super mega proyecto, sí que es interesante priorizar un área, un módulo, un proceso, ¿no? Pero, como comenta Grecia, o sea, estos sistemas al final lo que hacen es recopilar toda la información para sacarte un análisis de esa información y darte una serie de indicaciones. Entonces, cuanto más data tengas, más rica va a ser ese comentario, ese resultado que te den, ¿no? Dice Rosario, dice Rosario que sí, en este sistema se pueden conectar diferentes bases de datos. Grecia. Sí, el sistema es multibase de datos. Eso lo utilizan mayormente las empresas que tienen más de una razón social y al final desean consolidar toda la información. Sí se puede. Sí es posible. Ahora, regresando al punto anterior, Marta, es importante también resaltar que si en algún momento una de las personas que están presentes en este webinar han consultado de repente con alguna empresa de software y les han dicho o les han querido vender un software, le han dicho, mira, esta es la solución y es el todo. No, pero yo solamente necesito cubrir esta área. No, te tenemos que vender todo. Y en realidad el precio puede haber sido bastante costoso. En nuestro caso no es así. En el mercado ya se encuentran software así como PHC, como nosotros, que ofrecemos soluciones para los clientes más pequeños, incluso para los startups, para que poco a poco puedan ir cubriendo todas las áreas de la empresa, pero también conforme vaya creciendo su negocio. Porque también entiendo que es bastante, es un riesgo que toma el empresario el invertir. Entonces nosotros no queremos que él lo tome en ese momento como un gasto, como algo que todavía no va a poder pagar, ¿no? Nosotros lo que queremos es acercarnos más a la realidad del mercado peruano y ofrecerles una solución que esté al alcance de sus manos. Bueno, agradecerte, Grecia, Marta, por el tiempo, por la experiencia, sobre todo han surgido muchas dudas. Comentarle a todos los que han participado que vamos a compartir la presentación y también los datos de contacto, porque he visto que están pidiendo datos de contacto tanto de Grecia como de Marta, por si tienen alguna consulta puntual.